A veces las historias más inquietantes no nacen del miedo, sino de la repetición constante de un mismo relato en distintas voces y distintos lugares. Así comienzan muchas de las leyendas que han marcado a generaciones enteras en México, pasando de abuelos a nietos como advertencias susurradas al caer la noche. Beto creció escuchando esos relatos en un pequeño pueblo cercano a Culiacán, Sinaloa, donde el polvo del desierto se levanta con el viento y las calles guardan un silencio peculiar cuando el sol se oculta. Siempre fue un hombre práctico, trabajador de la construcción, acostumbrado a confiar únicamente en lo que podía tocar con sus manos ásperas y cansadas. Se levantaba antes del amanecer, regresaba de noche y no tenía paciencia para cuentos de espantos. Cuando los ancianos hablaban de brujas que cruzaban el cielo convertidas en fuego o de presencias que rondaban los cerros, él sonreía con incredulidad, convencido de que todo tenía una explicación lógica. Sin embargo, aquella noche de octubre, algo cambió. El aire estaba más frío de lo habitual y el cielo, despejado y profundo, parecía observarlo con una claridad casi incómoda. Después de visitar a su hermana para llevarle medicinas a su sobrino enfermo, emprendió el camino de regreso cerca de las 11. La carretera, que conocía de memoria, se sentía extrañamente distinta. No había grillos, ni ladridos lejanos, ni el murmullo del viento entre los matorrales. Con las ventanas abiertas porque el aire acondicionado ya no funcionaba, manejaba distraído cuando notó dos luces anaranjadas flotando sobre el cerro a la derecha del camino. Al principio pensó que se trataba de un avión o algún dron, pero aquellas luces estaban demasiado bajas y se movían con un ritmo irregular, como si danzaran en el aire. Frenó instintivamente y las observó con el corazón acelerado. Las luces no solo brillaban, parecían palpitar, como si tuvieran vida propia. Una de ellas comenzó a descender lentamente hacia la carretera, creciendo en tamaño y en intensidad, hasta que Beto distinguió dentro del resplandor una silueta indefinida, algo que no parecía natural ni mecánico. Sintió la boca seca y un escalofrío recorrió su espalda pese al calor de la noche. En ese instante, contra toda su voluntad, recordó las historias de su abuela sobre mujeres que hacían pactos oscuros, que se desprendían de sus extremidades y se ungían con hierbas y sangre para transformarse en bolas de fuego capaces de volar en busca de víctimas. Recordó cómo ella describía a esas figuras atravesando rendijas y ventanas para alimentarse de la energía de los niños, dejando tras de sí cuerpos pálidos y débiles, animales sin sangre y hogares marcados por la desgracia. Siempre se había burlado de esas narraciones, pero ahora, frente a aquella luz que descendía con intención evidente, comenzó a preguntarse si acaso la incredulidad no era simplemente una forma de negarse a mirar lo que existe más allá de lo comprensible. La esfera luminosa continuó acercándose hasta quedar suspendida a una distancia que le permitió percibir que no era un simple fenómeno atmosférico. Dentro del fulgor parecía agitarse una figura retorcida, como si algo humano luchara por sostenerse en medio del fuego. Beto sintió un impulso de huir, pero el miedo lo dejó inmóvil durante unos segundos eternos. El silencio era absoluto, un silencio denso que presionaba los oídos y hacía que cada latido retumbara con fuerza. Entonces, la luz cambió de dirección bruscamente y comenzó a rodear la camioneta, moviéndose con una precisión inquietante, como si examinara su interior. Él apenas respiraba, con las manos aferradas al volante y la mirada fija al frente, incapaz de apartar los ojos de aquel resplandor que reflejaba destellos anaranjados en el parabrisas. Pensó en acelerar, pero temía que cualquier movimiento provocara una reacción impredecible. La esfera ascendió unos metros y volvió a descender, esta vez más cerca del cofre, iluminando el camino polvoriento con un brillo sobrenatural. En su mente resonaban las advertencias de su abuela. No mirarlas fijamente, no pronunciar palabra, no mostrar miedo. Intentó convencerse de que se trataba de una ilusión óptica o de un fenómeno eléctrico, pero la presencia tenía una cualidad consciente que desafiaba cualquier explicación racional. De pronto, la luz se elevó con rapidez y regresó hacia el cerro, reuniéndose con la otra esfera que había permanecido más distante, como si ambas compartieran un propósito. Durante unos instantes danzaron juntas en el aire y luego comenzaron a alejarse hasta convertirse en puntos diminutos que finalmente desaparecieron en la oscuridad.
El sonido de los grillos regresó de golpe, como si alguien hubiera liberado el silencio contenido, y Beto se dio cuenta de que estaba sudando pese al frío que había sentido momentos antes. Encendió el motor nuevamente y condujo hasta su casa sin mirar atrás, con la certeza de que algo había cambiado para siempre. Aquella experiencia rompió la muralla de escepticismo que había construido durante años y sembró en él una duda persistente. Quizá no todas las historias son simples cuentos. Quizá algunas sobreviven porque guardan una verdad que se manifiesta cuando menos se espera. Desde esa noche, evitó transitar por ese camino a altas horas y nunca volvió a burlarse de las narraciones de los ancianos. Entendió que, en pueblos donde la tradición se mezcla con la memoria colectiva, hay relatos que no buscan asustar sino advertir, y que lo inexplicable puede presentarse ante cualquiera, incluso ante quien jamás creyó en su existencia. Ahora, al ver aquella bola de fuego suspendida en el aire, avanzando lentamente hacia él hasta quedar a escasos metros del parabrisas de su camioneta, toda la incredulidad que había sostenido durante años se le vino abajo como un castillo de arena golpeado por la marea. La luz no era un simple resplandor, tenía cuerpo, tenía intención, y parecía observarlo con una conciencia propia que lo heló por dentro. Se detuvo justo frente a él, flotando con una quietud antinatural, y Beto pudo sentir el calor que emanaba de esa esfera ardiente, un calor distinto a cualquier otro que hubiera experimentado antes. No era el calor seco del sol del mediodía, ni el abrazo chisporroteante de una fogata. Era un calor húmedo, espeso, que se filtraba por los poros y se adhería a la piel como una capa invisible. El aire dentro de la camioneta comenzó a volverse denso, casi irrespirable, y un olor penetrante a azufre, mezclado con algo rancio y podrido, invadió sus fosas nasales hasta provocarle náuseas. Dentro de aquella luminosidad intensa empezó a distinguir una forma, primero borrosa y luego cada vez más definida, hasta que comprendió, con un terror paralizante, que estaba viendo un rostro. Era el rostro de una mujer, pero distorsionado, imposible, antinatural. Los ojos eran completamente negros, sin rastro de blanco ni pupila. Dos cavidades oscuras que lo atravesaban con un odio frío y antiguo. La boca estaba abierta en una mueca imposible, demasiado abierta para ser humana, mostrando dientes alargados que parecían afilados como si estuvieran diseñados para desgarrar. Beto intentó gritar, pero su garganta se cerró y la voz murió antes de nacer. Quiso girar la llave, arrancar el motor y huir, pero sus manos no respondieron. Sus músculos parecían ajenos, como si algo los hubiera desconectado de su voluntad. Permaneció inmóvil, aferrado al volante con tanta fuerza que los nudillos se le tornaron blancos, mientras aquella entidad lo observaba sin pestañear. Entonces la bola de fuego comenzó a moverse, primero despacio y luego cada vez más rápido, girando alrededor de la camioneta como un depredador que estudia a su presa antes de lanzarse al ataque. Beto escuchó un sonido agudo, un silbido que se mezclaba con risas femeninas distorsionadas, como si provinieran de un lugar muy lejano o de debajo del agua. El calor aumentó hasta volverse insoportable. El sudor le corría por la frente, por el cuello y por la espalda, empapándole la camisa, mientras su corazón latía con una violencia que le retumbaba en los oídos. Sentía que el pecho iba a estallarle, que en cualquier segundo aquella cosa atravesaría el metal y el vidrio para alcanzarlo. De pronto, sin previo aviso, la luz se elevó con un movimiento brusco y se alejó hacia el cielo oscuro, dejando tras de sí un rastro ardiente que se desvaneció en cuestión de segundos. En ese instante, como si un hechizo se hubiera roto, Beto recuperó el control de su cuerpo. El aire volvió a circular. Sus dedos respondieron y, sin pensarlo dos veces, pisó el acelerador con todas sus fuerzas. La camioneta dio un salto hacia adelante, las llantas levantaron polvo y piedras, y él no miró atrás ni una sola vez. Mantuvo la vista fija en el camino, ignorando los baches y la irregularidad del terreno, manejando con una urgencia desesperada, impulsado por el único deseo de llegar a su casa y refugiarse tras una puerta cerrada. Cuando por fin se detuvo frente a su vivienda, bajó casi tropezando, con las piernas débiles y el pulso todavía desbocado. Corrió hasta la entrada, introdujo la llave con manos temblorosas y cerró tras de sí de un golpe seco, apoyándose contra la puerta mientras intentaba recuperar el aliento.
Se repetía que debía haber sido una alucinación, que quizá el cansancio le había jugado una mala pasada, o que, sin darse cuenta, se había quedado dormido al volante y todo no había sido más que una pesadilla vívida. Sin embargo, el olor a azufre seguía impregnado en su ropa, persistente, real, y cuando miró sus manos, descubrió que las palmas estaban enrojecidas, como si hubiera tocado una superficie ardiente, aunque estaba seguro de no haber rozado nada. Esa noche no logró dormir. Permaneció en la sala con todas las luces encendidas, bebiendo café tras café para mantenerse despierto, atento a cualquier sonido. Cada crujido de la madera, cada ráfaga de viento golpeando las ventanas, lo hacía estremecerse y dirigir la mirada hacia las sombras que parecían moverse en las esquinas. Revisó una y otra vez puertas y ventanas, asegurándose de que estuvieran bien cerradas, y colocó sal en los marcos, recordando las costumbres de su abuela, aunque no sabía con certeza si aquello serviría para algo. El amanecer lo encontró exhausto, con los ojos ardientes y los nervios al límite. Decidió entonces contarle lo sucedido a su amigo Chui, el único en quien confiaba lo suficiente como para no temer una burla. Se conocían desde niños. Habían crecido juntos en el pueblo, compartiendo secretos y travesuras, y si alguien podía escucharlo sin juzgarlo, era él. Se encontraron en la tienda de Don Fermín, en la esquina de la plaza. Chui estaba apoyado en el mostrador, tomando una cerveza, cuando vio entrar a Beto con el rostro pálido y ojeras profundas. Sin rodeos, Beto le relató todo. La bola de fuego suspendida en el aire, el rostro femenino dentro de la luz, el calor sofocante, el olor nauseabundo, las risas distorsionadas que todavía le resonaban en la memoria. Esperaba que su amigo se riera o le sugiriera que necesitaba descanso o ayuda médica, pero en lugar de eso, Chui dejó la cerveza sobre el mostrador con gesto serio y bajó la voz antes de hablar. Miró alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando, y con una expresión que reflejaba un miedo antiguo, le confesó que algo muy parecido le había ocurrido 3 años atrás, en un camino solitario a las afueras del pueblo, cuando también creyó que su vida estaba a punto de terminar frente a una luz que no pertenecía a este mundo. Beto regresaba de Mazatlán aquella madrugada, cerca de las 2, cuando el camino parecía tragarse la luz de los faros y el silencio se volvía más espeso que la neblina. Fue entonces cuando vio aquella bola de fuego suspendida en el aire, primero a lo lejos, como una chispa extraviada en la oscuridad, y luego cada vez más cerca, hasta que comenzó a seguirlo por varios kilómetros, girando alrededor de la camioneta con una insistencia imposible, adelantándose para colocarse frente al parabrisas y obligarlo a frenar, deslizándose después hacia la parte trasera como si jugara con él, como si disfrutara su miedo. Beto aceleró todo lo que pudo, con el corazón golpeándole el pecho y las manos sudorosas aferradas al volante. Pero la cosa no se quedaba atrás, no se agotaba, no titubeaba. Simplemente flotaba con una voluntad propia que no parecía humana, hasta que de pronto, sin explicación alguna, desapareció igual que había aparecido, dejándolo solo en la carretera con un escalofrío que le recorrió la espalda y la certeza de que aquello no había sido imaginación suya. Cuando le contó a Chui lo sucedido, esperando tal vez que se riera o lo llamara exagerado, encontró en su mirada algo peor: reconocimiento. No era el único. No estaba loco, y esa confirmación fue más inquietante que la aparición misma. Chui le confesó que, después de escuchar rumores, empezó a preguntar discretamente en el pueblo si alguien más había visto algo parecido, y las historias comenzaron a surgir en voz baja, casi en susurros, como si pronunciarlas demasiado fuerte pudiera invocar aquello otra vez. Don Ramiro, el dueño del taller mecánico, aseguró que una noche vio 3 bolas de fuego danzando sobre el cementerio, moviéndose en círculos lentos sobre las tumbas como si celebraran un ritual antiguo, mientras el aire se volvía pesado y el silencio sepulcral. Doña Lupita, la señora que vendía tamales cada mañana, juraba que una de esas luces entró en su patio y al amanecer encontró todas sus gallinas tiradas en el suelo, rígidas, sin una sola gota de sangre en el cuerpo, como si algo invisible las hubiera vaciado desde dentro. Sin embargo, nadie hablaba del tema abiertamente. Era un secreto compartido que se sostenía en miradas evasivas y cambios de conversación.
porque mencionar a las brujas era concederles existencia, y según los viejos, darles poder. Los rumores decían que eran mujeres del mismo pueblo, aparentemente normales durante el día, con familias, responsabilidades y hasta devoción dominical, pero que al caer la noche realizaban rituales y se transformaban, desprendiéndose de su forma humana para volar convertidas en bolas de fuego. La abuela de Chuy afirmaba que podían identificarse si uno se atrevía a buscarlas, porque escondían sus piernas antes de salir a volar, aunque nadie tenía el valor de comprobarlo. Con el paso de los días, Beto intentó convencerse de que podía continuar con su vida como siempre, pero algo dentro de él se había quebrado. Manejar de noche se volvió impensable. Cada luz distante lo hacía tensarse. Cada reflejo en el parabrisas parecía una amenaza, y comenzó a regresar a casa antes de que oscureciera, inventando excusas para no salir después del atardecer. Su familia notó el cambio. Su madre le preguntaba si estaba enfermo o preocupado, pero él solo respondía que el trabajo lo tenía agotado, ocultando el verdadero motivo: el miedo persistente de que aquello regresara por él. 3 semanas después del primer encuentro, cuando parecía que la calma había logrado instalarse con una fragilidad engañosa, Beto estaba en la sala de su casa viendo televisión alrededor de las 9 de la noche, tratando de distraer la mente, cuando un golpe seco retumbó en el techo, como si algo pesado hubiera caído sobre la lámina. Se quedó inmóvil, con la respiración contenida y la vista fija hacia arriba, esperando convencerse de que había sido el viento o algún animal, pero el sonido volvió a repetirse, esta vez acompañado de un arrastre lento, deliberado, como si algo se desplazara de un extremo a otro del techo con total seguridad. Apagó el televisor para escuchar mejor y el silencio reveló con claridad que no estaba imaginando nada, que definitivamente había algo allá arriba, moviéndose con una intención inquietante, y entonces escuchó la risa, la misma risa distorsionada que había oído en la carretera, una risa femenina cargada de burla y malicia que parecía vibrar en el aire, multiplicándose en ecos que erizaban la piel. Beto se levantó de un salto y revisó puertas y ventanas, comprobando que todo estaba cerrado, pero el ruido en el techo aumentaba, ahora como si varias presencias caminaran juntas, deteniéndose y reanudando el paso con una coordinación perturbadora. Tomó un cuchillo de la cocina, consciente de que era un gesto inútil frente a algo que no comprendía, y se quedó en medio de la sala con la hoja, temblando en su mano mientras las risas se convertían en un coro de voces que se burlaban de él. De pronto, una de las ventanas comenzó a brillar con una luz naranja intensa que se filtraba por las rendijas de la persiana, extendiéndose por la habitación hasta teñir las paredes con un resplandor enfermizo, y el calor regresó, espeso, húmedo, impregnado de un olor metálico que evocaba muerte. Algo golpeó el vidrio desde el exterior con tal fuerza que lo agrietó, y el estruendo sacudió la casa entera. El corazón de Beto latía desbocado mientras el techo parecía crujir bajo el peso de aquello que se movía encima, como si estuviera buscando la manera de entrar. Otro impacto estremeció la ventana, las risas se elevaron en un clamor cruel y el resplandor anaranjado se intensificó hasta volver casi irreal el entorno. Y en medio de ese asedio sobrenatural, con las piernas temblándole y el terror paralizándole los pensamientos, Beto soltó un grito involuntario y se lanzó al suelo, cubriéndose la cabeza con los brazos, esperando el momento en que el vidrio cediera, y aquello que lo había seguido en la carretera finalmente cruzara el umbral de su casa. Los golpes continuaron una y otra vez, retumbando en todas las ventanas al mismo tiempo, como si manos invisibles se hubieran multiplicado alrededor de la casa con una furia imposible de contener. El vidrio empezó a astillarse hasta quebrarse por completo, estallando en fragmentos que se esparcieron por la sala como lluvia cortante, mientras los marcos de madera crujían con un lamento seco, amenazando con ceder bajo una presión que no parecía humana. Beto permanecía tirado en el piso, paralizado por el terror, escuchando aquella sinfonía horrible donde los golpes se mezclaban con risas agudas y distorsionadas que parecían brotar de todas partes y de ninguna a la vez. El tiempo perdió sentido. No supo si aquello duró minutos eternos o toda la noche, porque el miedo le borró la noción de las horas. De pronto, todo cesó. El silencio regresó de golpe, tan abrupto que le zumbaban los oídos, como si el vacío mismo presionara el aire.
Las luces se apagaron al mismo tiempo que los golpes, y la oscuridad se asentó pesada sobre la casa destrozada. Beto se quedó inmóvil, respirando con dificultad, esperando que el asalto volviera, pero no volvió. Con cautela levantó la cabeza y observó las ventanas hechas trizas, los vidrios regados por el suelo y las paredes marcadas con manchas negras, semejantes a quemaduras, justo en los puntos donde aquella luz naranja las había tocado. Arrastrándose como pudo, alcanzó el teléfono y llamó a Chui. Le relató lo ocurrido con la voz quebrada, casi al borde del llanto. Su amigo le dijo que se marchara de inmediato, que buscara refugio en casa de algún familiar en otro pueblo, que no pasara otra noche allí. Pero Beto comprendía en el fondo que huir no serviría de nada. Si aquellas brujas lo habían marcado, si lo habían elegido por alguna razón incomprensible, lo encontrarían sin importar la distancia ni las paredes que lo protegieran. A la mañana siguiente fue a ver a doña Cuca, una anciana que vivía en las afueras del pueblo y de quien se decía conocía rezos antiguos y limpias poderosas. Tras escuchar la historia, la mujer negó con tristeza y le dijo que ya estaba marcado, que cuando ellas fijaban su atención en alguien, no había protección que garantizara la salvación. Podían rezarse oraciones, colocarse hierbas en puertas y ventanas, pero esas entidades eran pacientes y sabían esperar semanas, meses o incluso años hasta regresar por aquello que deseaban. Beto preguntó qué era lo que querían de él, y la anciana solo respondió que a veces no buscaban nada concreto, que se alimentaban del miedo y del tormento, y que otras veces perseguían algo más profundo que solo ellas comprendían. Le entregó hierbas secas y le enseñó oraciones, advirtiéndole que no eran garantía absoluta. Beto volvió a su casa con las protecciones y una esperanza frágil. Reparó las ventanas como pudo, clavó tablas donde antes hubo vidrio, colocó las hierbas en las entradas y rezó con fervor. Esa noche no pasó nada, ni la siguiente ni la otra, y comenzó a creer que tal vez el susto había sido suficiente para alejarlas, que quizá la pesadilla había terminado. Sin embargo, casi 2 meses después, en plena madrugada, Beto despertó con una sensación extraña que le erizó la piel antes incluso de abrir los ojos. Cuando lo hizo, su cuarto estaba bañado por aquella luz naranja que jamás olvidaría. El corazón se le hundió en el pecho al girarse lentamente y descubrir, flotando junto a su cama, una esfera de fuego en cuyo interior se dibujaba el rostro horrendo de una mujer de ojos completamente negros que lo observaban sin parpadear. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondió, como si cadenas invisibles lo mantuvieran atado al colchón. La esfera se acercó lo suficiente para que sintiera el calor quemándole la cara, y la mujer sonrió mostrando dientes largos y afilados. En ese instante, Beto sintió que algo dentro de él era jalado con violencia, como si extrajeran una parte esencial e invisible de su ser, algo indispensable para mantenerse con vida. Un cansancio abismal lo invadió, más profundo que cualquier fatiga conocida. Sus párpados pesaron como plomo y sus brazos perdieron toda fuerza. Quiso gritar, pero ni siquiera logró un susurro. La bruja permaneció allí toda la noche, suspendida sobre él, alimentándose de su energía mientras el tiempo se deshacía en una agonía silenciosa. Cuando el sol comenzó a asomarse, la luz naranja se desvaneció lentamente hasta desaparecer, y Beto recuperó el movimiento, aunque apenas tenía fuerzas para respirar. Se levantó tambaleándose, se miró en el espejo y casi no se reconoció. La piel pálida y grisácea, los ojos hundidos, el rostro demacrado como si hubiera envejecido una década en unas horas. Notó moretones redondos en brazos y pecho, marcas que no estaban allí antes de dormir. Intentó continuar con su rutina, fue al trabajo, pero regresó a media mañana incapaz de levantar un ladrillo. Sus compañeros comentaron que parecía enfermo y él fingió que se trataba de una gripe, aunque sabía perfectamente que no lo era. Las noches siguientes repitieron el mismo horror. La luz naranja irrumpía en la madrugada y la esfera ardiente volvía para extraerle aquello que lo sostenía. Beto dejó de resistirse. Permanecía acostado, resignado, sintiendo cómo la vida se le escapaba noche tras noche. Bajó de peso con rapidez. Perdió el apetito porque nada tenía sabor. Dejó de salir porque no tenía energía ni para caminar unos metros. Su familia,
Alarmada, lo llevó a médicos que no encontraron explicación alguna. Los análisis salían normales, le recetaron vitaminas y reposo, pero ningún diagnóstico podía explicar su deterioro ni detener la presencia que lo visitaba cada madrugada, esa presencia que nadie más veía y que lo consumía lentamente hasta vaciarlo por dentro. En los pueblos donde la noche cae pesada y el viento arrastra murmullos antiguos, hay historias que se quedan flotando en el aire como ceniza encendida. Después de la muerte de Beto, nadie volvió a mencionar su nombre en voz alta cuando el sol se ocultaba, pero todos recordaban sus palabras. Decía que ya no importaba a dónde huyera, que aquello que lo visitaba en forma de bola de fuego se había quedado dentro de él, como una marca invisible que lo unía para siempre a algo que no pertenecía a este mundo. 3 meses después de aquel primer encuentro en el camino solitario, su cuerpo se apagó sin explicación. Los médicos hablaron de una falla múltiple de órganos, de un deterioro inexplicable en un hombre joven y sin antecedentes de enfermedad. Pero en el pueblo nadie aceptó del todo esa versión. En el funeral, mientras el ataúd descendía lentamente a la tierra húmeda, los vecinos intercambiaban miradas cargadas de un entendimiento silencioso. Sabían que la muerte no siempre llega por causas naturales, que hay fuerzas que eligen, que observan y que reclaman. Esa misma noche, cuando el cementerio quedó en silencio y el viento comenzó a recorrer las lápidas, varios habitantes aseguraron haber visto 5 luces danzando sobre las tumbas recién cubiertas, 5 esferas ardientes suspendidas en la oscuridad como si celebraran algo incomprensible. Algunos dijeron haber escuchado risas mezcladas con el silbido del aire. Otros afirmaron que sintieron un frío que no provenía del clima, sino de la certeza de que no estaban solos. Desde entonces, cada vez que alguien conduce por las carreteras solitarias cercanas a Culiacán en noches sin luna, se recomienda no mirar demasiado tiempo hacia los cerros, porque a veces, entre las sombras, vuelven a aparecer esas luces naranjas que flotan y se mueven con voluntad propia. Los científicos intentan explicarlas como fenómenos eléctricos, gases que emergen de la Tierra o descargas atmosféricas inusuales, pero quienes las han visto de cerca saben que hay algo en su movimiento que no pertenece a la lógica. Se desplazan como si pensaran, como si eligieran. Y cuando una de esas luces se detiene sobre una persona, cuando parece observarla, algo cambia para siempre. Las leyendas hablan de brujas antiguas que aprendieron a desprenderse de su cuerpo y recorrer el cielo convertidas en fuego, pactando con fuerzas que ningún ser humano debería invocar. Dicen que buscan energía, que buscan miedo, que buscan vidas, y que cuando encuentran a alguien vulnerable, lo marcan sin que éste lo note, dejando dentro de él una sombra que crece lentamente hasta consumirlo. Por eso en muchos pueblos de México, los abuelos enseñan a no señalar las luces del cielo, a no desafiarlas, a no pronunciar palabras imprudentes cuando aparecen. Porque hay cosas que existen aunque no queramos creer en ellas. Cosas que no necesitan de nuestra fe para manifestarse. Y a veces, cuando menos lo esperas, cuando manejas solo por un camino oscuro pensando en asuntos cotidianos, esas cosas te encuentran, te observan y deciden que ya eres parte de su historia. Eso fue exactamente lo que comenzó a suceder con Bernardo, un hombre común de Tlalpujahua, un pueblo mágico de casas coloridas y calles empedradas que guardan secretos de siglos. Bernardo tenía 32 años, una esposa llamada Rosa y 2 hijos pequeños que eran el centro de su mundo. No creía en leyendas ni en relatos de brujas. Para él, las historias eran solo eso, cuentos para asustar niños o entretener reuniones familiares. Trabajaba en un taller de carpintería y cada día regresaba a casa cansado pero satisfecho, pensando en la cena caliente y en las risas de sus hijos jugando en el pequeño patio donde Rosa colgaba la ropa. Vivían a las afueras del pueblo, justo donde comienzan los cerros y el alumbrado público deja paso a la oscuridad natural de la montaña. Una noche de octubre, el frío descendía con mayor intensidad y el viento movía los arbustos como si susurrara advertencias. Bernardo salió más tarde de lo habitual del taller. Había tenido que terminar unos pendientes y el camino de terracería se extendía frente a él iluminado únicamente por la luna llena. Mientras avanzaba, pensaba en abrazar a sus hijos dormidos y en agradecer a Rosa por la paciencia de siempre. Entonces las vio.
Al principio creyó que eran luces de un vehículo lejano, pero no estaban sobre el suelo, sino suspendidas en el aire, sobre el cerro más cercano. Dos esferas perfectamente redondas, del color del fuego vivo, se movían lentamente de un lado a otro como si rastrearan algo entre la vegetación oscura. Bernardo se detuvo en seco. Sintió cómo el corazón le golpeaba el pecho con fuerza y cómo un escalofrío le recorría la espalda pese al abrigo que llevaba puesto. Las luces no parpadeaban como estrellas, ni proyectaban haces como linternas. Simplemente flotaban, intensas, ardientes, con un brillo que parecía latir. Durante unos segundos que se sintieron eternos, permaneció inmóvil observándolas. Quiso convencerse de que había una explicación lógica, de que tal vez se trataba de algún fenómeno natural o de alguien jugando con reflectores desde la distancia, pero algo en la forma en que aquellas esferas cambiaron de dirección, girando lentamente hacia donde él estaba, le hizo comprender que no era una coincidencia. Sintió que lo habían notado, que no solo estaban ahí por azar, sino porque lo habían visto. El viento se detuvo de repente, dejando un silencio tan profundo que podía escuchar su propia respiración agitada. Las luces comenzaron a descender apenas unos metros, manteniendo siempre esa distancia inquietante, como si midieran el espacio entre ellas y él. Y en ese instante, parado en medio del camino solitario bajo la luna, Bernardo entendió que su vida estaba a punto de cruzarse con algo que jamás había creído posible. Algo que no necesitaba explicación científica para hacerse real. Algo antiguo que despertaba en los cerros y que ahora parecía haberlo elegido. Las bolas de fuego comenzaron a descender por el cerro como si obedecieran a una voluntad invisible, flotando sobre las copas de los árboles y bañando la noche con un resplandor naranja y rojo que latía, vivo, como un corazón encendido en la oscuridad. Bernardo sintió un frío distinto al de la madrugada, un frío que no provenía del aire, sino de lo más profundo de su pecho, como una advertencia antigua que le gritaba que aquello no pertenecía al mundo de los hombres. Las luces se separaron con una precisión inquietante. Una siguió hacia el norte, deslizándose por el camino del cerro, y la otra descendió directamente hacia él. Intentó correr, pero sus piernas no respondieron. Estaba clavado al suelo, prisionero del pánico, viendo cómo aquella esfera ardiente se aproximaba con lentitud calculada. A cada metro que avanzaba, el calor se hacía más intenso, aunque no era el calor seco y familiar de una fogata, sino uno húmedo y denso que olía a azufre y a tierra recién removida por la lluvia. Cuando la bola estuvo a unos 20 metros, el hechizo que lo paralizaba se rompió, y Bernardo echó a correr sin atreverse a mirar atrás, tropezando con piedras y raíces, jadeando mientras el sudor le corría por la frente pese al frío nocturno. Sentía detrás de él la presencia ardiente, flotando sobre el camino como una sombra luminosa que lo perseguía con paciencia cruel. Llegó a su casa y entró de golpe, cerrando la puerta con un estruendo que resonó en las paredes. Rosa estaba en la sala recogiendo los juguetes de los niños. Al verlo pálido y empapado en sudor, comprendió que algo terrible había ocurrido. Bernardo quiso hablar, pero las palabras no salían. Rosa se asomó por la ventana y entonces la vio. La bola de fuego flotaba frente a la casa, iluminando la calle con un brillo antinatural, como si estuviera observando cada rincón. Permaneció allí varios minutos, suspendida en el aire, antes de elevarse lentamente y desaparecer rumbo al cerro. Esa noche Bernardo no durmió. Con voz temblorosa le contó a Rosa todo lo que había visto. Ella escuchó en silencio, con las manos tensas sobre el regazo, y cuando él terminó confesó algo que le heló la sangre. También las había visto en las últimas semanas, desde la ventana de la cocina, flotando sobre los cerros en las noches más oscuras. No había dicho nada porque creyó que sus ojos le jugaban una mala pasada, pero ahora ya no podía negarlo. Al día siguiente, decidido a encontrar respuestas, Bernardo fue al pueblo y preguntó en la panadería. La dueña, doña Eugenia, una mujer mayor de mirada severa, le relató lo que su abuela le había enseñado cuando era niña. Aquellas bolas de fuego eran brujas, mujeres que habían hecho pactos oscuros y que, en las noches de luna llena, se despojaban de su piel para transformarse en fuego y surcar los cerros sin ser vistas. Decían que buscaban casas donde hubiera niños pequeños, sobre todo aquellos que no habían sido bautizados,
y que rondaban en silencio hasta encontrar el momento propicio para acercarse. La historia habría podido quedarse en un relato susurrado entre panes y café, pero el horror no tardó en reclamar su lugar. Días después, cuando la luna volvió a mostrarse redonda y brillante sobre el cielo, Bernardo regresaba por el mismo camino del cerro, intentando convencerse de que todo tenía una explicación racional, cuando vio no una, sino 4 bolas de fuego descender en formación. Corrió, pero tropezó con una raíz y cayó con violencia, quedándose sin aire. Al voltear, las 4 esferas lo rodeaban formando un círculo perfecto. El calor era insoportable, sentía la piel arder y el sudor evaporarse antes de brotar. Entonces las luces comenzaron a descender hasta tocar el suelo y el fuego se extinguió poco a poco, revelando figuras que jamás debieron existir. De las llamas emergieron mujeres sin piel, con los músculos expuestos brillando en un rojo oscuro y venas que pulsaban como serpientes vivas bajo la carne descubierta. Sus ojos eran cavidades negras que lo observaban sin parpadear. No tenían cabello, solo cráneos relucientes cubiertos por un líquido espeso que goteaba al suelo. Se movían con una rigidez antinatural, como si sus articulaciones no obedecieran las leyes humanas. Una de ellas se acercó y extendió una mano desprovista de piel hacia su rostro. Bernardo no podía moverse. El terror absoluto lo tenía preso. Cuando aquella mano tocó su frente, sintió un dolor indescriptible, como si algo penetrara en su mente y revolviera sus recuerdos. Vio imágenes de Rosa, de sus hijos, de su hogar, y comprendió con horror que esas criaturas ahora sabían todo. Dónde vivía, a quién amaba, qué le daba fuerzas y qué lo hacía vulnerable. La figura retiró la mano y las 4 se miraron entre sí. Sus bocas se abrieron al unísono y de ellas emergió un sonido espantoso, una mezcla de chillidos animales y risas femeninas que heló la sangre de Bernardo. Luego, con la misma rapidez con la que habían adoptado forma humana, sus cuerpos se incendiaron otra vez, convirtiéndose en esferas ardientes que se elevaron hacia el cielo nocturno hasta desaparecer entre las sombras del cerro. Bernardo quedó tendido en el suelo, respirando con dificultad, consciente de que aquella visita no había sido un simple aviso, sino una amenaza silenciosa que pendía sobre su familia, una promesa de que las sombras podían regresar en cualquier momento para reclamar lo que ahora sabían que más amaba. Desapareciendo entre las estrellas, Bernardo quedó tendido en el suelo del bosque, con el cuerpo temblando y el rostro empapado en lágrimas, incapaz de comprender si lo que había visto era real o producto del terror que le oprimía el pecho. El frío de la tierra húmeda se le metía en los huesos mientras el resplandor anaranjado de aquellas bolas de fuego se desvanecía entre las copas de los árboles, como si el cielo mismo las hubiera reclamado. No supo cuánto tiempo permaneció allí, inmóvil, escuchando únicamente el latido desbocado de su corazón y el murmullo lejano del viento entre las ramas, hasta que por fin logró incorporarse con dificultad y regresar tambaleante al camino donde su bicicleta yacía caída. Pedaleó de vuelta a casa casi sin sentir las piernas, con la sensación persistente de que algo lo seguía desde la oscuridad. Cuando llegó, cerca de la medianoche, Rosa lo esperaba despierta. Al verlo sucio, pálido y con la mirada perdida, lo abrazó con desesperación, pero él fue incapaz de explicarle lo ocurrido, pues las palabras parecían haberse congelado en su garganta. Solo pudo estrecharla con fuerza, como si ese gesto bastara para protegerla de una amenaza que intuía imparable. Desde aquella noche, la paz desapareció de su hogar. Cada anochecer traía consigo la aparición de las luces que rodeaban la casa. Flotaban sobre el techo y se asomaban por las ventanas con un brillo inquietante. Bernardo y Rosa dejaron de dormir. Los niños comenzaron a sufrir pesadillas y a despertar gritando. Juanito aseguraba ver señoras hechas de fuego en su cuarto y Lupita rompía en llanto apenas el sol se ocultaba tras los cerros. Bernardo abandonó el trabajo, incapaz de concentrarse en nada que no fuera vigilar cada rincón de la vivienda, mientras Rosa llenaba las paredes de crucifijos y estampas, rezando sin descanso con la esperanza de ahuyentar aquello que parecía haberlos marcado. Sin embargo, nada surtía efecto. Las brujas regresaban noche tras noche, persistentes, como si recordaran cada respiración de quienes habitaban esa casa.
Una madrugada, Bernardo despertó y descubrió que Rosa no estaba a su lado. La encontró en el patio, inmóvil bajo la oscuridad, con 3 bolas de fuego suspendidas sobre su cabeza, iluminándole el rostro con un fulgor sobrenatural y dibujando en sus facciones una expresión vacía, casi ausente. La tomó del brazo y la llevó adentro, pero desde entonces ella comenzó a cambiar. Pasaba horas mirando al vacío, respondía con retraso, parecía escuchar voces que nadie más oía. Los niños le temían y lloraban cuando los cargaba, como si percibieran en ella algo ajeno. Bernardo buscó ayuda en curanderos y en el sacerdote del pueblo, pero todos coincidieron en que, cuando las brujas elegían a alguien, el vínculo era difícil de romper. Podían alejarse por un tiempo, pero siempre regresaban, fortalecidas por el miedo y la desesperación. Las semanas pasaron y la casa se volvió un lugar sombrío, cargado de silencio y ojeras profundas. Bernardo adelgazó hasta parecer otro hombre. Rosa se movía como un espectro, cumpliendo tareas sin emoción, y los niños permanecían encerrados en su cuarto tratando de ignorar las luces que seguían danzando más allá de los cristales, recordándoles que la amenaza no se había ido. Una noche, el silencio fue distinto, tan absoluto que parecía presagiar algo inevitable. Bernardo recorrió la casa y descubrió que las luces no estaban en el patio ni sobre el techo, y por un instante sintió alivio, una esperanza tímida que se quebró al abrir la puerta de su habitación y encontrar la cama vacía. Desesperado, buscó a Rosa por cada rincón y salió a la calle gritando su nombre hasta que la garganta le ardió. Entonces la divisó a lo lejos, ascendiendo lentamente por el cerro, acompañada por 4 bolas de fuego que flotaban a su alrededor como guardianas. Corrió tras ella, tropezando con piedras y ramas, pero Rosa no volteó ni se detuvo. Siguió subiendo hasta desaparecer entre los árboles, tragada por la oscuridad del monte. El pueblo entero participó en su búsqueda durante días, en revisando cuevas y claros sin hallar rastro alguno, como si la tierra la hubiese reclamado sin dejar huella. Bernardo quedó solo con sus hijos y abandonó la casa a las afueras para mudarse al centro, cerca de la iglesia y de la luz de otros hogares, aunque ni la cercanía de la fe ni el bullicio del pueblo lograron disipar la presencia que lo acechaba. Cada noche, al asomarse por la ventana, distinguía las luces flotando sobre las montañas de Tlalpuyagua, danzando con la misma intensidad que la primera vez. A veces, cuando el viento soplaba con fuerza y la oscuridad parecía más espesa, escuchaba una voz que pronunciaba su nombre desde el cerro, una voz que reconocía como la de Rosa entremezclada con otras, invitándolo a subir. Sabía que tarde o temprano la tentación sería más fuerte que su voluntad y que el destino que comenzó aquella noche de octubre aún no había concluido. Entendía que sus hijos crecerían marcados por la ausencia de su madre, y quizá también por la suya, porque en esas montañas de Michoacán, donde las historias de brujas pasan de generación en generación, quienes son escogidos no encuentran escapatoria. Las bolas de fuego continúan flotando sobre los pueblos, buscando nuevas miradas que se crucen con su resplandor, nuevos nombres que susurrar en la oscuridad, y lo que alguna vez fue humano y ahora es fuego, jamás descansa ni olvida. Permanece allí, ardiendo entre los árboles, esperando la noche en